Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa, un programa que dedicaremos al aniversario número 40 de la muerte de Pablo Neruda, este escritor, premio Nobel de literatura, figura clave para Chile y para América Latina, y 40 años después está en este estudio Eduardo Contreras para hablar de precisamente lo que en este momento está sucediendo con el caso Neruda, porque como sabemos, pues se abrió una querella, se abrió un proceso de investigación acerca de la muerte de Pablo Neruda, 40 años de la muerte de Neruda. ¿Qué decir hoy? Mira, lo primero es decir cómo pudimos pasar tantos años admitiendo como una verdad irrefutable que Neruda había muerto de cáncer. Hay un cierto sentimiento de culpa, el haber pensado que esta verdad oficial era real, hasta que por esas cosas que lo suelen hermanar a Chile y a México, fue una publicación de prensa mexicana donde nos enteramos de que había un chofer de Neruda, Manuel Araya, que sostenía que no había sido muerte natural y que a Neruda le habían inyectado el domingo 23 de septiembre del 63 alguna sustancia nociva que había causado la muerte. A partir de ese minuto, eso se publicó en Proceso. En Proceso en México. Así es, por un corresponsal chileno que parecía individualizado, nos acercamos a él, logramos contactarlo en San Antonio, donde viven ambos, y bueno, conocimos a Araya, pudimos primero checar que efectivamente había sido chofer de Neruda, lo que hicimos con gente muy cercana políticamente a Pablo. Era así, y nuestra sorpresa fue muy grande cuando antes de presentar la querella y contrastando con el certificado de función que habla de cáncer, caquexia, nos dimos cuenta en la Biblioteca Nacional que el periódico El Mercurio, periódico golpista, el único que se podía publicar esos días después de la Junta, decía otra cosa. Decía, falleció el poeta Pablo Neruda, pero aquí se lee que murió de un paro cardíaco provocado por una inyección que le provocó un shock que se le puso en el abdomen. Luego, Manuel Araya no mentía, Proceso había dicho la verdad, y Manuel también. A partir de ese momento decidimos hacer la querella. Y entonces empezó una verdadera caja de Pandora, con sorpresas increíbles que me permiten decirte hoy día que no tengo duda alguna que Pablo Neruda fue asesinado. Él venía aquí, había aceptado trasladarse a México, en donde iba a ser sin duda un bastión muy importante de la resistencia democrática. Pero fíjate que esa misma noche, un médico del que vamos a hablar, que es Sergio Draper, que fue uno de los médicos tratantes de Neruda, le dice a Pablo Araujo y al fotógrafo Teixeira del diario Jornal do Brasil, de Brasil, esa misma noche, que acaba de morir Neruda, no traje el periódico, pero se puede buscar por internet, y le dice a Jornal que Neruda murió de una infección urinaria, es decir, a la misma hora, 3 versiones distintas. ¿Qué razón hay para que tú tienes razones distintas si ha muerto de cáncer, que es una cosa tan normal? Si a eso agregas de que la opinión de los médicos que constan en el expediente en Chile era que Neruda podía haber vivido 10 años más a lo menos porque el cáncer de próstata no es tan terminal como otro tipo de cáncer y porque se certificó su estado de salud, si agregas que la clínica Santa María, la misma en que años después asesinaron a Eduardo Frei, dice que extravió la ficha clínica, que no tiene los antecedentes médicos de Neruda, que se niega a entregar el listado de quiénes eran todos los médicos, las enfermeras. Bueno, vas conformando un cuadro que independientemente de las pericias médicas e independientemente si la ciencia médica contemporánea logrará establecer la presencia de elementos tóxicos, bacterianos, botulímicos, etcétera, independientemente de eso ya nosotros podemos concluir por diversas razones. Una de ellas, los doctores Sergio Draper, Pedro Valdivia, Rodrigo Vélez, Patricio Silva están hoy procesados como autores del asesinato del expresidente Eduardo Frei y lo mismo una enfermera de apellido Araneda. Estas personas eran las que trataban a Neruda. Las mismas, el mismo hospital, el mismo médico, el mismo cuerpo médico. Y el mismo piso. Y el mismo piso. El piso de la muerte, el piso cuarto. ¿Qué falta para saber con razón judicial si fue asesinado o murió Neruda? Bueno, tenemos que probar la existencia en los restos de Neruda, los pocos tejidos óseos que quedan. El mar no ayudaba. Claro, efectivamente que hay restos de sustancias tóxicas. En este minuto estamos esperando que regresen de la Universidad de Carolina del Norte algunas muestras, otras están en Murcia, España. Nosotros vamos a pedir después contramuestras a laboratorios suizos y de Austria, porque no son los mismos tóxicos que botulímicos, que bacterias, etcétera. Estafilococcus, hay una serie de probabilidades químicas que no están en juego, pero además, por esos errores lamentables de la vida, por las deficiencias de los servicios, recién ahora, la semana pasada, se hicieron los exámenes de sangre para probar vía ADN que el cuerpo que estamos examinando los restos sea el de Neruda. Apenas, ¿verdad? Apenas. Esto va contra todos los protocolos.
con un sobrino. ADN del sobrino, ¿no? Exactamente. Esto va contra los protocolos internacionales porque debió partirse por eso luego de la exhumación de abril de este año. Porque también en Chile hay que tener en cuenta que en los años 80 hubo una cosa que se llamó Operación Retiro Televisores, que consistió en que cuerpos de opositores importantes fueron sacados de las tumbas y botados al mar o quemados. No estoy diciendo que esto haya necesariamente ocurrido con Neruda, pero ¿por qué no? Estuvo más de un año en un mausoleo distinto antes de ser llevado al cementerio general y luego Isla Negra. Hay traslados que no fueron vigilados por nadie. Pero el Estado, para responder tu pregunta, el juicio en este momento es la espera de las muestras de laboratorio. Y podría suceder, y me anticipo a decirlo, que nunca, por razones de tiempo, de desarrollo de la medicina forense, podamos probar, porque ya haya desaparecido, los doctores dicen que no, que van a aparecer, pero hay que ponerse en el lugar. ¿Qué ocurre si no logramos demostrar? No habríamos probado la existencia del delito y no podríamos procesar ni condenar a nadie. Pero las evidencias son realmente, llegan hasta el límite de lo burdo.